antes de que la cuchilla tocara el cuello de la mujer más odiada de Francia. Su destino ya estaba sellado, pero matarla no era suficiente. Tenían que destruir su alma primero, convertir su dignidad en cenizas, transformar a la reina en un espectáculo público de horror y humillación. María Antonieta, la resplandeciente archiduquesa de Austria que una vez iluminó los salones de Versalles con su risa cristalina, ahora caminaba hacia atrás, desde el esplendor de un trono dorado hasta la cruel madera podrida de un carro reservado para los condenados a muerte. Si te fascina la historia real donde la inocencia es destruida en silencio absoluto, donde las lágrimas caen sin testigos, suscríbete ahora mismo. Porque esto no es un mito inventado. No es una leyenda romántica, es el lento quebramiento de una mujer joven que el mundo eligió odiar sin piedad. Antes de los gritos desgarradores, antes de la hoja manchada de sangre, María Antonieta era simplemente una niña aterrorizada, aislada del mundo, ya condenada por un crimen que nunca cometió. Comenta desde qué parte del mundo estás viendo esto y quédate conmigo hasta el final. Porque su ejecución brutal no fue la verdadera tragedia. Lo que le hicieron antes, en las sombras, fue infinitamente peor. En las primeras horas heladas del 2 de agosto de 1793, mientras París todavía se escondía bajo un silencio pesado y amenazante, fue arrancada violentamente de los brazos de su familia, separada a la fuerza de sus hijos, negándole incluso un momento de consuelo maternal. Fue arrastrada hacia la conciergería, una prisión húmeda y sombría que los parisinos apodaban con terror la sala de espera de la guillotina. Ya no existía ninguna reina. Solo quedaba la prisionera número 280. Su nueva corte consistía en ratas hambrientas, paredes de piedra sudando humedad y 2 guardias que la observaban fijamente sin parpadear jamás. Cada movimiento era registrado meticulosamente. Cada pequeño intento de dignidad era bloqueado con crueldad. Las horas se derretían unas en otras bajo el constante goteo del techo agrietado, mezclándose con los murmullos ahogados de otros prisioneros que esperaban su turno en las celdas cercanas. Y mientras la revolución aullaba como una bestia salvaje más allá de esos muros gruesos, mientras personas que una vez se arrodillaron ante sus sedas, ahora exigían su ejecución inmediata. Otra historia se desarrollaba silenciosamente dentro de esa celda oscura, la historia de la mujer detrás del símbolo odiado. Una mujer obligada a enfrentar no solo la muerte inevitable, sino un intento deliberado y calculado de aplastar su espíritu antes de que llegara al cadalso sangriento. Esta es la historia verdadera de lo que le hicieron a María Antonieta antes de que la guillotina reclamara su cabeza. Una historia donde la humillación más brutal chocó contra una dignidad inquebrantable, y donde, en el lugar más improbable del mundo, ella descubrió su corona final en la resistencia silenciosa del sufrimiento. El tiempo ya no seguía los relojes. Se medía por el golpe sordo de las botas de los guardias y el murmullo distante del río Sena rozando las piedras antiguas. María Antonieta vivía en una celda estrecha y empapada donde la humedad se adhería a todo. Las paredes agrietadas, las mantas raídas, incluso su propia piel pálida. Un montón de paja podrida servía como su cama. Una sola vela se convirtió en su única compañera en la oscuridad interminable. Una pantalla de madera desgastada dividía a medias la habitación, y detrás de ella se esperaba que se vistiera y desvistiera. Pero incluso esta débil pizca de privacidad le fue brutalmente prohibida. 2 soldados montaban guardia día y noche sin descanso, negándole el derecho fundamental de ser invisible. Dormía bajo sus ojos penetrantes. Comía bajo sus ojos burlones. La vigilancia no era simplemente control militar, era un recordatorio constante de que ya no era reina, ya no era madre, apenas era considerada humana, solo un cuerpo vigilado, esperando su destrucción. Las noticias del exterior se desvanecían en murmullos distorsionados. Ecos de un mundo que había seguido adelante sin ella, olvidándola como se olvida un sueño. Sin embargo, un recuerdo permanecía dolorosamente vivo. Una herida abierta que se negaba a cerrar sangrando en su corazón. El recuerdo desgarrador de su hijo, Louis Charles. Solo un mes antes, en la prisión del Temple, los revolucionarios habían irrumpido en su habitación pasada la medianoche,
buscando al pequeño príncipe con linternas humeantes. María Antonieta se había lanzado sobre él desesperadamente, suplicando con lágrimas ardientes: «Es solo un niño. Por favor, es solo un niño». Sus gritos no significaron absolutamente nada. Los guardias la apartaron brutalmente mientras el aterrorizado niño de 8 años era arrancado de sus brazos protectores. Sus gritos infantiles de terror quedaron atrapados dentro de su mente, reproduciéndose sin cesar en la oscuridad de cada noche. Nunca volvería a verlo jamás. Algo dentro de ella se fracturó irremediablemente esa noche. No la reina de Francia, sino la madre. Entre los pocos objetos que logró esconder de los guardias codiciosos, guardaba un retrato diminuto de su hijo y un mechón de su cabello rubio escondido dentro de su corsé. Era su reliquia sagrada, la última brasa de calor en un mundo congelado por la furia ciega. Su única fuente de bondad humana era Rosalie Lamorlier, una joven sirvienta asignada para atenderla. Rosalie confesó más tarde, con lágrimas en los ojos, que la reina solo se derrumbaba completamente cuando hablaba de sus hijos. Entonces, la fachada de la realeza caía como un vestido viejo, revelando a una madre destrozada, susurrando los nombres de sus hijos como una oración desesperada. Incluso esta vulnerabilidad se convirtió en un juego cruel para sus captores sedientos de venganza. La ridiculizaban sin piedad, la atormentaban con comentarios vulgares y obscenos, se reían abiertamente de su esposo ejecutado. Cada insulto estaba diseñado para herirla profundamente, cada silencio era su intento valiente de resistir. Pero en esa celda sofocante, rodeada de hostilidad absoluta, María Antonieta comenzó a transformar su dolor en desafío silencioso. Aprendió a moverse lentamente con gracia deliberada, a hablar suavemente con control perfecto, a no mostrar ningún miedo visible. Aquellos que la observaban esperaban encontrar a una mujer completamente destrozada. En cambio, veían a alguien que, incluso despojada de corona y título, todavía llevaba una extraña autoridad inexplicable. A veces, cuando los demás dormían profundamente, ella miraba fijamente la llama temblorosa de su vela. En su resplandor débil, reproducía toda su vida como un teatro mental. Los grandes bailes resplandecientes, los vestidos bordados con hilos de oro, sus hijos riendo entre los jardines perfumados del palacio, y la marea creciente de resentimiento que había estado hinchándose justo afuera de las puertas doradas de Versalles, cuando había comenzado todo a desmoronarse como un castillo de naipes. Cuando habían dejado de ser personas y se habían convertido en símbolos del odio nacional. Ninguna respuesta llegaba jamás. Solo el amanecer frío, y con él, otro día interminable dentro de ese pequeño ataúd de piedra. Más allá de los muros gruesos, escuchaba a los vendedores de la ciudad gritando sus mercancías, tambores revolucionarios resonando, las campanas distantes de Notre Dame recordándole que la vida continuaba sin ella, indiferente a su agonía. Y así pasaron 76 días insoportables, 76 amaneceres sin ninguna esperanza. Durante esas largas semanas de tormento, la mujer, una vez despreciada por una nación entera, fue despojada sistemáticamente de todo lo que la hacía humana. Sin embargo, de ese despojo brutal, algo inesperado se formó lentamente. Una compostura tranquila, casi sagrada. Una dignidad que aparece solamente en aquellos que ya han perdido absolutamente todo y no tienen nada más que temer en este mundo cruel. Y entonces, en octubre, la puerta de hierro de la celda se abrió de nuevo con un chirrido metálico. Esta vez, no para quitarle a otro hijo, sino para llevarla al juicio final. Un juicio donde el veredicto ya había sido escrito con tinta invisible mucho antes de que ella entrara en esa sala de teatro revolucionario. En las horas tenues antes del amanecer del 14 de octubre de 1793, la puerta de hierro se abrió violentamente otra vez. Esta vez no era para comida ni para más burlas crueles de los guardias. Esta vez era para arrastrarla ante la versión revolucionaria de la justicia. Una justicia ya tallada en piedra fría mucho antes de que ella entrara en la habitación. María Antonieta
Fue conducida a través de los corredores interminables de la conciergería, rodeada por soldados armados hasta los dientes. Sus botas resonaban contra la piedra como tambores funerarios distantes. Llevaba el mismo vestido negro que había usado para llorar a su esposo ejecutado. Sin embargo, sus pasos permanecían calmados, casi inquietantemente compuestos. Las personas la observaban desde las esquinas sombreadas. Algunos escupían insultos venenosos. Otros simplemente miraban fijamente, atrapados en algún lugar extraño, entre el pavor y la fascinación morbosa. El tribunal revolucionario, repleto de espectadores sedientos de sangre, parecía más un escenario teatral que una sala de justicia. Antorchas parpadeantes iluminaban los rostros de los jueces, rígidos e inexpresivos como mármol tallado. Y frente a ellos, en un banco de madera simple, se sentaba la mujer que una vez había sido la reina de Francia, sin joyas ahora, sin corona reluciente, solo una figura delgada y pálida con una dignidad fantasmal que se negaba a desvanecerse. El fiscal Antoine Quentin Fouquier-Tinville abrió el procedimiento con una voz diseñada para el espectáculo público. Sus palabras goteaban con malicia pura, cada frase cuidadosamente elaborada para provocar rugidos furiosos de la multitud. Enumeró las acusaciones con precisión teatral perfecta: traición a la patria, conspiración con enemigos extranjeros, malgastar el dinero de la nación hambrienta, corromper la moral de Francia. Cada frase dibujaba olas de aplausos, abucheos y puños golpeando, pero a nadie le importaban los hechos reales. La revolución necesitaba desesperadamente un villano, un cuerpo sobre el cual clavar años de hambre, impuestos aplastantes y guerras sangrientas. Ponno, y ella era el emblema elegido para el sacrificio. María Antonieta, privada de un abogado adecuado y sin tiempo para prepararse, hablaba solo cuando se le permitía. Su voz era tranquila pero firme como el acero. Negaba los cargos, no con indignación explosiva, sino con el agotamiento profundo de alguien que ya sabía que el resultado no podía ser alterado por ninguna palabra. Los testigos desfilaron uno tras otro como actores ensayados. Algunos recitaban cuentos sacados directamente de panfletos llenos de odio. Otros inventaban historias sobre la marcha. Hablaban de festines decadentes, banquetes burlones, excesos escandalosos en Versalles. La audiencia aullaba con aprobación salvaje, alimentándose de cada escándalo inventado. Entonces llegó la acusación que congeló toda la sala en un silencio escalofriante. El fiscal sostuvo una hoja de papel arrugada, hizo una pausa dramática calculada y anunció el cargo más vil de todos: que ella había cometido incesto con su propio hijo pequeño. Un silencio helado barrió el tribunal como una ráfaga ártica. Incluso, algunos revolucionarios endurecidos bajaron la mirada incómodos. La palabra se extendió como veneno por la galería abarrotada. El pequeño Louis Charles, arrancado de sus brazos meses antes, había sido coaccionado brutalmente para firmar una confesión falsa. Lo habían entrenado como a un animal para repetir frases horribles que ni siquiera podía comprender. Sentencias diseñadas específicamente para destrozar el corazón de la madre que lo amaba más que a su propia vida. Por un momento eterno, María Antonieta no se movió en absoluto. Parecía tallada en piedra antigua, mirando hacia la nada. Los jueces esperaban ansiosos. Los espectadores contenían la respiración colectivamente. Entonces ella se levantó lentamente. No miró al fiscal ni al jurado corrupto. En cambio, se volvió directamente hacia las mujeres del mercado. Mujeres comunes, madres, las mismas que habían marchado hacia Versalles exigiendo pan años atrás. Y con una voz tan clara como una campana de cristal, dijo solamente: apelo a todas las madres que están aquí presentes. No necesitaba ninguna explicación adicional. Una ola invisible atravesó la multitud como electricidad. Murmullos crecientes, jadeos ahogados, incluso lágrimas inesperadas. Por un instante fugaz, la caricatura monstruosa de los panfletos se desvaneció completamente, reemplazada por la verdad desnuda: una madre arrancada de su hijo, humillada más allá de cualquier comprensión humana. Fouquier-Tinville
Furioso por el cambio repentino en el estado de ánimo, golpeó su puño contra la mesa con fuerza y forzó el procedimiento hacia adelante violentamente. Pero algo se había fracturado irremediablemente. Un destello de culpa, o quizás humanidad, pasó por algunos rostros en la sala. María Antonieta se hundió de nuevo en su asiento, completamente agotada. Ese único momento había consumido la última reserva de su fuerza. El juicio se arrastró durante 2 días interminables. Una exhibición cuidadosamente coreografiada del poder revolucionario. Cada pregunta, cada testigo, cada pedazo de evidencia era parte de una actuación cuyo final ya había sido escrito con tinta invisible. Los jueces anunciaron solemnemente el veredicto esperado: culpable de alta traición contra la nación. La sentencia: muerte por guillotina. El secretario preguntó formalmente si tenía algo que decir. Ella simplemente negó con la cabeza y susurró apenas audible: ¿qué más podría añadir? La farsa estaba completa. Sin embargo, en ese momento preciso, su aceptación tranquila se convirtió en su propia forma poderosa de resistencia. Sin gritos desgarradores, sin súplicas desesperadas, sin amargura visible, solo una mujer de pie más erguida que los hombres que la condenaban, como si su silencio llevara más honestidad que cualquier cosa pronunciada en esa sala corrupta. Esa tarde fue conducida de regreso a su celda fría. Detrás de ella quedaban los aplausos, las acusaciones venenosas, los gritos triunfantes de la multitud sedienta. Ante ella, la mañana final de su vida se acercaba inexorablemente. La noche cayó sobre París el 15 de octubre de 1793, arrojando una calma engañosa sobre la celda número 280 de la conciergería. El silencio era tan pesado que incluso el agua goteando sonaba como un reloj marcando sus últimas horas en la tierra. María Antonieta regresó de su juicio pálida y temblando. Sin embargo, su mirada parecía extrañamente pacífica. No la paz de la esperanza, sino de alguien que había abrazado completamente el final inevitable. Rosalie, su leal asistente, se quedó cerca toda la noche. Le ofreció caldo caliente y pan fresco. La reina rechazó con una sonrisa gentil: no necesito nada más, hija mía. Todo ha terminado para mí. Durante largo rato, se sentó en la pequeña mesa de madera, observando las sombras danzar a través de la pared húmeda. El Sena murmuraba afuera. Los guardias paseaban más allá de la puerta. Entonces tomó una pluma y una hoja de papel amarillento. Su mano temblaba violentamente, pero su escritura permanecía firme y elegante. Escribió una carta a su cuñada, Madame Elizabeth, la única persona que quedaba con quien se sentía conectada por afecto genuino. Y en esa carta desgarradora no escribió nada de venganza, miedo o la injusticia brutal que había soportado. Escribió sobre el perdón. Le rogaba a su cuñada que cuidara de su hija, que rezara por el pequeño Louis Charles, y que nunca lo responsabilizara por las palabras que había sido forzado a repetir bajo tortura psicológica. Había sido engañado, usado como un peón por aquellos que deseaban atormentarla hasta el último aliento. Su tono se suavizó profundamente. Dile que no lo culpo. Dile que rezo por él cada segundo. Dile que incluso en el cielo seguiré siendo su madre para siempre. Con cada frase escrita, era como si su espíritu lentamente se separara de su cuerpo cansado. La carta se convirtió en su testamento moral, su último susurro al mundo ingrato. Pero su mensaje nunca alcanzó las manos destinadas. Los revolucionarios lo confiscaron y lo enterraron en sus archivos de odio, donde permaneció oculto durante más de 2 décadas antes de ser descubierto accidentalmente. Cuando dejó la pluma, miró fijamente la vela, apenas aferrándose a la vida. La cera derretida se arrastraba por la mesa como lágrimas cayendo. Rosalie lo notó también y se derrumbó sollozando. «No llores», le dijo la reina suavemente. «Debemos morir como hemos vivido, con decencia». Cerca de la medianoche, los pasos regresaron. La última orden había llegado finalmente. Los guardias la entregaron con un tono tan frío y ordinario que podría haber sido un anuncio de desayuno. María Antonieta solo asintió en silencio.
sin súplica de misericordia, sin temblor de miedo visible. Antes de que cerraran la puerta, pidió un momento a solas. Arrodillándose sobre la piedra fría, rezó, no por sí misma, sino por sus hijos abandonados. En ese momento sagrado, no era ningún símbolo, ningún monarca. Era simplemente una madre preparándose para soltar todo. Cuando se levantó lentamente, el amanecer se deslizaba a través de la grieta en el muro. París estaba despertando, completamente indiferente a su dolor infinito. ¿Quieres saber qué pasó en sus últimos momentos frente a la guillotina? Suscríbete ahora porque lo que viene es impactante.